El Apocalipsis es una obra fascinante y desafiante que ha intrigado a las personas a lo largo de los siglos. También conocido como el Libro de la Revelación, es el último libro de la Biblia cristiana y está repleto de imágenes simbólicas, visiones proféticas y mensajes que continúan resonando hasta hoy. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, el libro sirve tanto como una advertencia como un consuelo, revelando los juicios divinos y la promesa de restauración para la humanidad. Si alguna vez te has preguntado qué significan estas visiones y cómo se conectan con nuestra vida moderna, quédate con nosotros. Vamos a explorar, de manera única y reveladora, los momentos más impactantes de esta obra. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos que enriquecen tu jornada espiritual y promueven el conocimiento. Asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguna publicación y comparte este contenido con amigos y familiares que, al igual que tú, deseen entender mejor los mensajes del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se destaca por sus imágenes vívidas y su lenguaje simbólico. Cada elemento fue cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje espiritual y profético profundo. Una de las visiones más conocidas e impactantes es la de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aparecen en el capítulo 6 y representan juicios que vendrán sobre la humanidad. Cada jinete está asociado con un caballo de color distinto, simbolizando diferentes aspectos de las calamidades que azotarán el mundo. El primer jinete, montado en un caballo blanco, se interpreta frecuentemente como un símbolo de conquista. Con un arco en la mano y una corona en la cabeza, avanza triunfante, sugiriendo el inicio de una era de dominación y control. Sin embargo, su impacto no es benigno. Desencadena una serie de eventos que llevan a conflictos devastadores. El segundo jinete, en un caballo rojo, representa la guerra. Su espada simboliza la violencia y el derramamiento de sangre, indicando la escalada de conflictos que destruirán naciones y causarán un inmenso sufrimiento. La llegada de este jinete es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la paz humana. El tercer jinete, montado en un caballo negro, personifica el hambre. Con una balanza en la mano, refleja la desigualdad en la distribución de recursos y el sufrimiento que resulta de ello. Su presencia indica tiempos de escasez, cuando los alimentos básicos se vuelven escasos y valiosos, profundizando aún más las crisis sociales y económicas. Finalmente, el cuarto jinete, en un caballo amarillo verdoso, simboliza la muerte. Acompañado por el Hades, trae enfermedades, desastres y pérdida de vidas. Su llegada destaca la vulnerabilidad de la existencia humana y la inevitabilidad del juicio divino. Esta visión de los 4 jinetes sigue siendo una de las más debatidas y referenciadas del Apocalipsis, evocando paralelos con eventos históricos y contemporáneos como pandemias, guerras y crisis económicas. Nos desafía a reflexionar sobre la condición humana y la necesidad de buscar refugio espiritual en tiempos de adversidad. Otra profecía central en el Apocalipsis es la de la Gran Tribulación, un período de sufrimiento sin precedentes que sacudirá a toda la humanidad. Este tiempo de aflicción extrema se describe en varios pasajes del libro, destacando calamidades naturales, persecuciones y desafíos espirituales. A pesar del caos, el mensaje también lleva esperanza. Aquellos que permanezcan fieles a Dios hallarán consuelo y salvación. En Mateo 24, 21, 22, Jesús habla de este período, porque habrá entonces gran tribulación, como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Además, Apocalipsis 7:14 menciona a los redimidos que salieron de la gran tribulación, lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esta imagen no solo destaca el sufrimiento enfrentado por los fieles, sino también la victoria final sobre las adversidades mediante la fe. En un mundo marcado por persecuciones religiosas y conflictos, este mensaje resuena profundamente, recordándonos que la fidelidad a Dios trae recompensa, incluso en medio del caos. La visión de las 7 copas de la ira de Dios también es una parte impactante del Apocalipsis. Estas copas simbolizan los juicios finales que Dios derramará sobre la humanidad rebelde. Cada copa trae un tipo específico de castigo, desde llagas dolorosas hasta la transformación de los mares en sangre. El calor intenso del sol, las tinieblas sobre el reino de la bestia y un terremoto devastador son algunas de las consecuencias descritas. A pesar de su intensidad, estos juicios sirven como un llamado al arrepentimiento, ofreciendo la oportunidad de reconciliación con Dios. La narrativa del Apocalipsis es, por encima de todo, una historia de confrontación entre el bien y el mal. Esto se ve especialmente en la figura de la marca de la bestia. Este símbolo, mencionado en el capítulo 13, representa la lealtad al anticristo y tiene implicaciones eternas. Aquellos que reciben la marca en la mano o en la frente se describen como incapaces de llevar a cabo transacciones comerciales sin ella, destacando el control social y económico ejercido por las fuerzas malignas. La marca de la bestia sirve como advertencia contra la idolatría y la sumisión a sistemas corruptos. Por otro lado, el Apocalipsis destaca la promesa de victoria para aquellos que resistan la influencia de la bestia y permanezcan fieles a Cristo. Esta batalla espiritual es un tema recurrente en el libro, enfatizando la necesidad de discernimiento y fidelidad en tiempos de engaño y persecución. Otra figura central es la de Babilonia, presentada como una ciudad corrupta y un símbolo de materialismo y apostasía. Su destrucción se describe como un juicio divino contra la injusticia y la opresión. En Apocalipsis 18, un ángel proclama: «Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo». Esta visión no solo denuncia la corrupción humana, sino que también celebra la justicia de Dios, que triunfa sobre los sistemas corruptos. El clímax del Apocalipsis se produce en el juicio final, cuando todos los seres humanos son juzgados de acuerdo con sus obras. En Apocalipsis 20, leemos sobre los libros abiertos, incluido el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no están escritos en él enfrentan la condenación eterna, mientras que los redimidos entran en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta visión final es de esperanza y restauración, prometiendo un futuro sin dolor, sufrimiento ni muerte. La victoria de Cristo sobre el mal es el tema central del Apocalipsis. Desde su figura como el Cordero sacrificado hasta su regreso triunfante como Rey de Reyes, Jesús es presentado como el vencedor definitivo. Su segunda venida marca el inicio de un reino eterno de justicia y paz, reafirmando la promesa divina de redención para todos los que lo siguen. Por último, el Apocalipsis no es solamente un relato de juicio, sino un mensaje de amor, redención y restauración. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir con la esperanza de un futuro glorioso en su presencia. Siguiendo el mensaje de redención y juicio del Apocalipsis, encontramos una narrativa poderosa que no solo describe los eventos finales de la historia humana, sino que también revela el carácter de Dios y su intención de restaurar la creación a su gloria original. Esta restauración se retrata de manera vívida en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva,
una de las visiones más inspiradoras del libro. Apocalipsis 21:1-4 describe este escenario glorioso. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión es la culminación de la esperanza cristiana, un mundo renovado donde el sufrimiento, el dolor y la muerte se erradican para siempre. No es solo una promesa de restauración física, sino también espiritual, donde la comunión con Dios será plena y eterna. Esta nueva realidad contrasta directamente con los juicios descritos anteriormente en el libro, resaltando el destino glorioso que espera a quienes perseveran en la fe. Otro aspecto importante del Apocalipsis es la forma en que presenta a Cristo como el centro de toda la historia redentora. Desde el principio del libro, Jesús es descrito como el Cordero que fue muerto, pero que ahora vive y reina. En Apocalipsis 5, Juan tiene una visión de un libro sellado con 7 sellos que nadie puede abrir, excepto el Cordero. Este pasaje ilustra el papel central de Cristo como el único digno de revelar los misterios de Dios y ejecutar su plan para la humanidad. Además, el regreso triunfante de Cristo es uno de los momentos más emocionantes del Apocalipsis. En Apocalipsis 19, 11, 16 se le describe montando un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y muchas coronas sobre su cabeza. Su nombre es Fiel y Verdadero, y juzga y hace la guerra con justicia. Esta visión de Cristo como un guerrero conquistador, liderando a los ejércitos celestiales, destaca su victoria final sobre el mal y su soberanía como Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla de Armagedón, mencionada en el capítulo 16, es el punto álgido del conflicto entre el bien y el mal. El término Armagedón se refiere al monte Megido, un lugar histórico de batallas significativas en la antigua Palestina. En el Apocalipsis, adquiere un sentido espiritual, representando el enfrentamiento final entre las fuerzas de Dios y las del maligno. Esta batalla culmina con la derrota de la bestia, del falso profeta y de sus seguidores, que son arrojados al lago de fuego. Esta escena refuerza la certeza de que el mal será totalmente erradicado y de que el reino de Dios será establecido para siempre. Si bien el Apocalipsis describe eventos aterradores, también presenta un tema constante de esperanza y perseverancia. Las visiones de juicio se acompañan de promesas de protección y recompensa para los fieles. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esta promesa de preservación es un recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El simbolismo presente en el Apocalipsis también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras elecciones. Por ejemplo, la figura de Babilonia, descrita como una mujer prostituta que lleva a las naciones a la idolatría, es un llamado a la vigilancia espiritual. Babilonia representa un sistema corrupto que valora el materialismo y el placer por encima de todo, desafiándonos a examinar nuestras prioridades y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. De manera similar, la marca de la bestia es una advertencia contra la conformidad con sistemas corruptos que se oponen a Dios. En contraste, aquellos que permanecen fieles reciben el sello de Dios en sus frentes,
simbolizando su protección y su pertenencia al Señor. Esta dualidad entre la marca de la bestia y el sello de Dios enfatiza la importancia de elegir la fidelidad a Dios por encima de las presiones del mundo. Otro punto destacado del Apocalipsis es su visión del destino eterno de justos e impíos. Mientras que quienes rechazan a Dios enfrentan la condenación en el lago de fuego, los fieles ingresan en la Nueva Jerusalén, descrita como una ciudad de oro puro y piedras preciosas. Apocalipsis 21:27 afirma: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Esta descripción resalta la santidad y la perfección de la nueva creación, donde no habrá corrupción ni pecado. El mensaje del Apocalipsis es claro. Aunque enfrentemos desafíos y tribulaciones, la victoria final pertenece a Cristo y a quienes lo siguen. Esto nos anima a vivir con esperanza, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Concluimos que el Apocalipsis no es únicamente un mensaje de juicio, sino también una declaración poderosa de amor y redención. Nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a perseverar en la fe y a vivir con la expectativa del glorioso futuro que Él ha prometido. Es un mensaje atemporal que sigue inspirando, desafiando y consolando a quienes buscan entender los propósitos divinos para la humanidad. A lo largo del Apocalipsis, un tema constante es la soberanía de Dios y su control absoluto sobre los eventos que tienen lugar. Incluso ante el caos y las calamidades, es evidente que nada se escapa de la voluntad divina. Cada sello abierto, cada trompeta que suena y cada copa derramada son partes del plan soberano de Dios para juzgar el pecado y redimir su creación. Esta comprensión nos invita a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles e incomprensibles. El papel de las 7 iglesias de Asia al inicio del libro es un recordatorio de que el Apocalipsis no es solo una profecía sobre eventos futuros, sino también un mensaje para los cristianos de todas las épocas. Las cartas a las iglesias, que se encuentran en los capítulos 2 y 3, ofrecen exhortaciones, advertencias y promesas que aún resuenan hoy. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Dios alaba su perseverancia, pero le advierte que ha abandonado el primer amor. Ese mensaje nos desafía a evaluar nuestra propia pasión espiritual y a reavivar nuestra relación con Dios. De manera similar, a la iglesia de Esmirna se le ofrece aliento en medio de la persecución. La promesa de una corona de vida para quienes permanezcan fieles hasta la muerte es un recordatorio poderoso de que las recompensas eternas superan cualquier sufrimiento terrenal. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea, que es reprendida por su tibieza espiritual, son una advertencia contra la complacencia y una invitación a buscar una fe ferviente y auténtica. Estos mensajes a las iglesias no son solo instrucciones prácticas, sino también reflejos del tema central del Apocalipsis: la lucha continua entre el bien y el mal, la fidelidad y la apostasía. Muestran que la batalla espiritual no es solo una cuestión futura, sino una realidad presente para todos los creyentes. El uso de símbolos e imágenes en el Apocalipsis es intencionalmente complejo, obligando al lector a comprometerse con el texto de manera profunda. Por ejemplo, el número 7 aparece repetidamente a lo largo del libro, simbolizando la perfección y la plenitud divinas. Las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas no solo organizan la narrativa, sino que también enfatizan la totalidad del plan de Dios. Otro símbolo poderoso es el Cordero, que representa a Jesucristo. En contraste con las bestias y otros símbolos de poder y destrucción, el Cordero es una imagen de humildad,
sacrificio y redención. Se le describe como digno de abrir los sellos, porque fue muerto y compró para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Esta visión destaca el papel central de Cristo en la redención de la humanidad y en la ejecución del plan divino. Además, la figura del dragón, identificado como Satanás, y sus acciones se describen como intentos constantes de oponerse a los propósitos de Dios. En Apocalipsis 12, el dragón es derrotado por Miguel y sus ángeles, simbolizando la victoria definitiva de Dios sobre el mal. La imagen de la mujer vestida de sol, perseguida por el dragón, representa tanto al pueblo de Dios como la lucha continua entre el bien y el mal a lo largo de la historia. La derrota del dragón, de la bestia y del falso profeta al final del libro refuerza el mensaje de que el mal, pese a su aparente fuerza, es temporal y está condenado a la derrota. Esto nos anima a no temer a las fuerzas del mal, sino a confiar en la promesa de Dios de que Él triunfará. La Nueva Jerusalén, descrita en los capítulos 21 y 22, es una de las imágenes más bellas e inspiradoras del Apocalipsis. Como la culminación del plan redentor de Dios, simboliza la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. La ciudad se describe con muros de jaspe, calles de oro puro y puertas de perlas. En el centro de la ciudad está el trono de Dios y del Cordero, de donde fluye el río de agua de vida. La Nueva Jerusalén no es solo un lugar físico, sino una realidad espiritual que refleja la presencia eterna de Dios con su pueblo. En Apocalipsis 21:3 leemos: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos». Esta visión nos recuerda que el propósito de toda la historia es la reconciliación entre Dios y su creación. Otro elemento significativo de la Nueva Jerusalén es la ausencia de templo. En Apocalipsis 21:22, Juan escribe: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero». Esto refleja la comunión directa e ininterrumpida con Dios, donde ya no hay necesidad de mediadores ni rituales. Es una visión de intimidad espiritual que trasciende todas las barreras. La promesa de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo es una de las declaraciones más reconfortantes del Apocalipsis. Garantiza que el sufrimiento, la muerte y el dolor no tendrán la última palabra. En su lugar, la nueva creación estará marcada por la alegría, la paz y la plenitud. Esta esperanza es un poderoso incentivo para perseverar en la fe, incluso en medio de las tribulaciones. El Apocalipsis también nos desafía a vivir con propósito y urgencia. Nos recuerda que el tiempo es corto y que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. La reiterada exhortación de Jesús a estar vigilantes y preparados para su regreso es un llamado a la acción. En Apocalipsis 22:12, Él declara: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esta promesa de recompensa para los fieles nos motiva a vivir de manera que agrade a Dios, buscando su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en la promesa de un futuro eterno con Él. Por último, el Apocalipsis concluye con una invitación abierta a todos. En Apocalipsis 22:17 leemos: «Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente». Esta invitación a la salvación es un recordatorio de que Dios desea que todos se vuelvan a Él y reciban su gracia. El mensaje final del Apocalipsis es de victoria, esperanza y renovación.
A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, podemos tener la certeza de que Dios está en control y que su plan para la humanidad culminará en un futuro glorioso. Es un llamado a la perseverancia, a la fidelidad y a la confianza en la promesa de Dios. El Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que formamos parte de una historia más grande, en la que nuestras elecciones tienen un peso eterno. A lo largo del libro se nos desafía a considerar dónde depositamos nuestra confianza, en las cosas pasajeras de este mundo o en la promesa eterna de Dios. Los mensajes a las 7 iglesias destacan esta tensión. Cada iglesia recibió una advertencia o aliento específico, pero las lecciones son universales. Para la iglesia de Sardis, por ejemplo, la advertencia fue clara. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Esta declaración nos desafía a examinar si nuestra vida espiritual es auténtica o simplemente una apariencia de fe. Para la iglesia de Filadelfia, se prometió una puerta abierta que nadie podría cerrar, simbolizando oportunidades y protección para quienes permanecen fieles. Estas cartas muestran que Dios conoce profundamente a cada individuo, sus luchas y sus triunfos. Se preocupa por el estado de nuestros corazones y nos llama a una vida de santidad, perseverancia y devoción. Uno de los aspectos más intrigantes del Apocalipsis es la forma en que une el pasado, el presente y el futuro en una sola narrativa coherente. Lo hace utilizando imágenes que remiten a eventos históricos y al mismo tiempo señalan la consumación del plan divino. La figura de Cristo como el Cordero nos remonta al Éxodo, cuando la sangre del Cordero se utilizó para proteger a los israelitas de la muerte. Al mismo tiempo, apunta al sacrificio de Jesús en la cruz y a su victoria final sobre el pecado y la muerte. La visión de las trompetas y de las copas nos recuerda las plagas de Egipto, a la vez que anuncia juicios futuros con un propósito claro: llevar a las personas al arrepentimiento. En varias ocasiones, el Apocalipsis menciona que, incluso frente a calamidades, muchos se niegan a abandonar sus malos caminos. Esto destaca la dureza del corazón humano, pero también la paciencia de Dios, quien concede oportunidades para que todos se vuelvan a Él. Los sellos, las trompetas y las copas siguen también un patrón progresivo de intensidad. Los sellos representan una introducción al juicio de Dios. Las trompetas traen advertencias más directas y las copas marcan la ejecución final de estos juicios. Esta estructura no es solo literaria, sino también espiritual, mostrando cómo Dios actúa de forma gradual para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Otro elemento central del Apocalipsis es la idea de testimonio. Los mártires, quienes dieron sus vidas por la fe, desempeñan un papel destacado. En Apocalipsis 6, 9, 11, claman por justicia, y se les dice que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos. Esto nos recuerda que seguir a Cristo puede exigir sacrificios, pero también que hay recompensa para quienes perseveran hasta el final. Esta idea del testimonio también se refleja en la figura de los 2 testigos mencionados en Apocalipsis 11. Se les describe como profetas que proclaman el mensaje de Dios en medio de un mundo hostil. Aunque enfrentan oposición y muerte, su resurrección y ascensión al cielo simbolizan la victoria del mensaje divino sobre las fuerzas del mal. Estos testigos recuerdan que, aun en tiempos de tinieblas, la luz de la verdad no puede ser extinguida. El Apocalipsis también destaca el papel de los ángeles como mensajeros y agentes de Dios. Desde los ángeles que tocan las trompetas hasta los que derraman las copas de la ira, son instrumentos del plan divino. En Apocalipsis 14,
3 ángeles proclaman mensajes de advertencia y esperanza, llamando a las personas a temer a Dios y a adorarlo. Estos mensajes enfatizan la urgencia de tomar decisiones espirituales correctas antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el Apocalipsis no es únicamente un libro sobre juicio. Es, sobre todo, un mensaje de esperanza y redención. En medio de las imágenes de destrucción encontramos promesas de restauración y gloria. La Nueva Jerusalén, con su belleza indescriptible, simboliza el destino final de los redimidos. La promesa de que Dios será su Dios y ellos serán su pueblo, Apocalipsis 21:3, encapsula el propósito de toda la historia redentora: restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Esa comunión se simboliza mediante el río de agua de vida y el árbol de la vida, descritos en Apocalipsis 22. El río, que fluye del trono de Dios y del Cordero, representa la fuente de vida eterna y bendiciones espirituales. El árbol, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, señala la plenitud de la redención que Dios ofrece. Esta visión de sanidad y renovación contrasta con el sufrimiento y la destrucción descritos anteriormente, mostrando que el plan de Dios siempre ha sido traer restauración, no destrucción. El mensaje del Apocalipsis es relevante no solo para el futuro, sino también para el presente. Nos llama a vivir con una perspectiva eterna, valorando lo que realmente importa. La exhortación repetida de Jesús a estar vigilantes nos desafía a no ser consumidos por las preocupaciones de este mundo, sino a mantener nuestro enfoque en su reino. Esta vigilancia incluye resistir las tentaciones e influencias del sistema del mundo, simbolizado por Babilonia. Es un recordatorio de que mientras esperamos la segunda venida de Cristo, somos llamados a vivir vidas que reflejen su santidad y su gracia. Finalmente, la invitación final del Apocalipsis es un eco del corazón de Dios hacia la humanidad. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Esta declaración encierra el deseo de Dios de que todos acudan a Él y experimenten su salvación. Es un llamado a aceptar la gracia y un recordatorio de que la puerta de la salvación aún está abierta. El Apocalipsis termina con la promesa de Jesús: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Esta declaración final nos recuerda que la historia avanza hacia su clímax y que el regreso de Cristo es seguro. Para los fieles, esta promesa es una fuente de consuelo y gozo, mientras que para los impíos es una advertencia para el arrepentimiento. El mensaje del Apocalipsis es, por encima de todo, un mensaje de victoria. Nos asegura que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, el plan de Dios se cumplirá y su reino se establecerá para siempre. Es una invitación a perseverar, a confiar y a vivir con esperanza, sabiendo que lo mejor está aún por venir.